Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri, bueno, hablar en euskera, buenas tardes, lo primero, y hablar en euskera, o sea, en castellano, porque, bueno, pues la mayoría, yo creo que nos vamos a entender mejor, pero bueno, así que, bueno, eskerrik asko etortzeagatik, eta gaztelaniaz hitz egingo dugu, baina, ez da, hau, kudeaketa, udal kudeaketako kontua ematea, lehenengo aldiz, egingo dugu hemen zizur nagusia, udal gobernu honetan, eta, bueno, esan dudan bezala eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, hasiko gara. Como decía, pues buenas tardes, gracias por acudir. Es la primera vez que realizamos una rendición de cuentas. Antes comentaba Santos que no le gustaba mucho el nombre, pero bueno, está bien, está muy bien. Es un poco... Parece que nos estáis mintiendo, ya. No, todo lo contrario, es dar a conocer estos dos años y medio, casi 3 años de acciones de gobierno, todo el trabajo que se ha ido realizando durante este tiempo. Todo esto nace, vamos a explicar también que es una rendición de cuentas, pero nace de un plan, que luego vamos a hablar, un plan de participación pionero a nivel municipal, y que una de las acciones es la rendición de cuentas, que es dar a conocer a la ciudadanía lo que se ha hecho por parte del gobierno. Entonces empezamos la rendición de cuentas, pues que es que cada 4 años, por supuesto, la ciudadanía elige a sus representantes municipales. Y son estos, al final, los que tienen que gestionar los recursos municipales. Pero también existe una cosa que es la corresponsabilidad, es decir, la ciudadanía tiene que hacerse también responsable de las acciones del gobierno, tiene que hacer ese seguimiento y tiene que, por supuesto, rendir también, no cuentas, las cuentas el personal político, pero sí exigir en aquellos casos información y la máxima difusión de la información de la gestión municipal. En este sentido, lo que he dicho, esa corresponsabilidad y esa máxima difusión se le llama transparencia proactiva. Es decir, nosotros desde el ayuntamiento damos la información a la ciudadanía, pero la ciudadanía también tiene que dar ese interés y tiene que también solicitar a los propios al personal político, como digo, la información. También sobre el gasto, ¿no? El gasto que en nuestro caso es la gestión, el cómo hacemos esos gastos de los recursos, con quién, con qué criterio, pero también cuál es el beneficio para la ciudadanía, porque este es al final el objetivo. Tenemos que decir cómo, con quién, con qué criterio, pero sobre todo el beneficio que tiene que recaer en la ciudadanía. También lo que es el plan estratégico, la rendición de cuentas es contar el plan estratégico de gobierno, cuál es, digamos, el plan de infraestructuras, de obras, de inversiones, incluso también de personal y del presupuesto en general municipal. Al final podemos definir que la rendición de cuentas es contar la gestión de gobierno. En este sentido, el primer capítulo, o la primera cuestión que vamos a tratar, no os voy a llenar de datos ni os voy a estar contando aquí muchas cuestiones que puedan ser aburridas. Yo creo que lo importante es contar qué se está haciendo, contar, en este caso, por encima, cuáles es, por pinceladas, la gestión municipal y luego, por supuesto, preguntas que tengáis. Entonces, como decía, empezamos con el tema de los presupuestos. El presupuesto para el 2018, aprobado el pasado mes de diciembre en el Ayuntamiento, es de 10,6 millones de euros, un 3,1% más que en 2017. Esto viene dado por incrementos de fondos del Gobierno de Navarra, temas fiscales, tanto a nivel foral como a nivel municipal, aumentos de ICIOs, que son impuestos de construcciones y obras, y también otras cuestiones, bien por ordenanzas fiscales, como puede ser una que hicimos de bodas y demás. Entonces, todo eso lo que ha hecho es algunos incrementos en ingresos. Como vemos ahora en el capítulo de ingresos, tenemos por una parte, los ingresos se dividen por una parte los ingresos directos, que hay, como veis, y además si habéis seguido las noticias con el tema de las plusvalías, tenemos una bajada importante, vamos a decir, de ingresos, en torno a 300.000 euros. Pero por otra parte tenemos una subida adicional en este año 2018 de previsión de ingresos por ICIOs, más o menos la misma cantidad.
Por otra parte, tenemos lo que son las tasas, los precios públicos y otros ingresos, como veis entre paréntesis, por instalaciones deportivas, el coworking, que luego veremos qué es, derechos a exámenes, aproximadamente 160.000 euros más. Y luego también tenemos incrementos en transferencias corrientes, en participación de tributos, en subvenciones, en fondos también de haciendas locales de Navarra, provenientes del gobierno de Navarra, y luego pues el dinero del banco nos da pocos intereses, pero bueno, ingresos por intereses de depósitos pues nos ha bajado en casi 60.000 euros. Por lo cual veis un poco el cómo se distribuyen los ingresos en el ayuntamiento. Y ahora, bueno, pues un poco porque veamos la diferencia entre el primer presupuesto de esta legislatura, que fue el 2016, al 2018, que es el más reciente, que es el que tenemos ahora en vigor. Veréis que, claro, al subir un 3,1% del presupuesto del anterior año, del 2017, pues hay pequeños incrementos. En este caso, en el área de seguridad ciudadana, que tenemos un incremento de 153, bueno, de igualdad, de seguridad ciudadana de 1.124.000 pasamos a 1,2, un poquito más. En igualdad pasamos de 153.000 a 170. Tenemos empleo y desarrollo económico, que este sí que tiene un fuerte incremento, que es porque ya tenemos la previsión del coworking. Tenemos luego, por otra parte, la Escuela de Música, que es uno de los 3 patronatos del ayuntamiento, que tiene también un ligero incremento. Tenemos un segundo patronato, que es el de Cultura y Euskera, que también tiene un ligero incremento. Y el de Deportes, pues casi igual. También he de decir que el patronato de deportes tiene un remanente, también el de cultura tiene un remanente importante. Otro de los ejes principales que para el equipo de gobierno nos lo hemos marcado como fundamental y como básico es la participación ciudadana. Y las cuestiones que hemos dado, los pasos que se ha dado, no solo el equipo de gobierno, sino también la corporación en su totalidad, hace la participación en los plenos desde el pasado mes de diciembre. Bueno, los plenos ya eran grabados, ya para hacer las actas, pero luego se tomó la decisión de acompañarlos a las actas escritas que se colgaban en el portal municipal. Son grabados, emitidos en directo, en streaming, y luego también se publican en la web y en los canales oficiales, en las redes sociales como en YouTube. Por parte de proyectos municipales, dentro de lo que podemos destacar dentro de la participación ciudadana, la redacción y memoria valorada o anteproyecto en algunas cuestiones de los proyectos que se han ido realizando. Hemos tenido también encuentros con agentes implicados, y aquí me refiero, por ejemplo, la Plaza Ramón Esparza, que luego veremos que está también encuadrada en uno de los proyectos municipales de esta legislatura, en una reunión que se realizó el año pasado, cuando se tenía la previsión de actuar en la reurbanización de la plaza. Luego os explicaré un poco de qué va el proyecto. En cuestión, bueno, todos los proyectos que se han ido realizando han tenido su propio cauce de participación ciudadana. Es decir, antes teníamos o bien una memoria valorada o un anteproyecto que se ha expuesto a la ciudadanía y que luego, posteriormente, se ha ido recogiendo vocaciones o cuestiones que podían ser interesantes para incluirlos en el proyecto y luego su aprobación definitiva en pleno. Con el tema de los parques infantiles, pues también tenemos, y vemos ahí la imagen, además una imagen, bueno, es curiosa porque visitamos antes de Navidad, tuvimos un compromiso con los críos y con las crías de Cizur, en una visita que tuvieron al ayuntamiento, pues creo que sería antes de verano, y además en esta misma sala, y nos dijeron que querían otro tipo de columpios, de parques infantiles. Entonces nos comprometimos con ellos de que íbamos a acudir a sus clases, a los niños y niñas de segundo y tercero de primaria, que íbamos a pasar clase por clase para bueno, recoger las aportaciones que pudieran hacer hacia los parques infantiles. La verdad que la experiencia fue magnífica con los niños y las niñas de Cizur, y
y empezamos pues, con uno de los parques que se modificará en las próximas semanas, se instalará, que es el parque del que está el Parque Reniega, junto a la pirámide, donde la zona del Capravo, para que todos nos situemos. Ese parque tiene 20 años, está muy estropeado y sí que se han hecho pues, pequeños remiendos y, como os digo, pues, en las próximas semanas ya está encargado y se colocará. Y es el parque que las niñas y los niños de CIZUR, de las edades, como os digo, de segundo y de tercero de primaria, eligieron el parque y luego pues, los juegos que haya alrededor del parque. Luego también nos dieron ideas para los futuros columpios que podamos reformar, incluso cuestiones o juegos que podamos poner o para completar los que ya existen. Entonces, como os digo, es una experiencia muy positiva y que por supuesto que repetiremos para otras ocasiones. Otro de los ejes de la participación es el Consejo de Fiestas. El año pasado se constituyó el Consejo de Fiestas, lo llamamos así, en este caso Zutoya Toral, que es la presidenta del Patronato de Cultura, pues dentro del acuerdo programático y el sentir mayoritario del Ayuntamiento veía necesario crear un foro para debatir sobre los actos en las fiestas patronales. Sí que es cierto que, que fue uno de los, digamos, embriones de la participación dentro de este tipo de gobierno y que salieron pues, cuestiones para bien modificar o bien para incluir en la programación de fiestas. Con las ordenanzas municipales también hemos hecho una labor de participación y luego además de que nosotros hemos empezado a hacer estas cuestiones de, como os digo, de reclamo ciudadano, es decir, si nosotros vamos a implantar un tipo de regulación en el municipio, que menos que consultarlo antes de aprobarlo. Y es que a la vez que lo hacíamos, ha salido una ley nueva en la que ahora es obligatorio y que es cierto que junto con Pamplona y algún otro ayuntamiento más, Burlada y Cizur, creo que somos los 3 únicos ayuntamientos de Navarra que lo hacemos. Entonces, vemos positivo porque tenemos esa interacción con la ciudadanía, recogemos aportaciones, en su caso si hay, para los textos normativos y vamos a pleno para su aprobación, pues creo que con mucha más seguridad. Es más, por no decir el 100%, en un porcentaje muy alto, me atrevería a decir que 9 de cada 10 ordenanzas que se han ido aprobando esta legislatura ha contado con la unanimidad del Pleno, lo cual creo que es positivo porque esos textos han sido trabajados y además tiene el aval de la mayoría de la corporación. Eso es bueno también para que los siguientes equipos de gobierno pues sigan creyendo en esas ordenanzas. Como os he comentado, que hoy celebremos este acto es por una cuestión del plan de participación, un plan de participación pionero a nivel municipal en la Comunidad Foral de Navarra y que hemos contado, por supuesto, con la colaboración del área de participación del Gobierno de Navarra, con su técnico contratado también, con Javier Espinosa, que al final una de las acciones era dar cuenta, rendir cuenta a la ciudadanía de las acciones del Gobierno. Y luego también otras de las cuestiones de la participación que hemos ido haciendo durante estos 2 años y medio son consultas populares. Hasta ahora se han hecho una consulta popular como tal, que fue hace casi un año, la semana que viene hará un año, que es la de las fechas de las fiestas, en las que participaron casi 2.000 personas, un número importante. Para no haber hecho nunca en Cizur una consulta popular, es la primera consulta popular que se realizaba en Cizur en la historia, pues participaron casi 2.000 personas. Aunque al final fue insuficiente para cambiar o no las fechas de las fiestas, que esa era la cuestión que se preguntaba, valoramos positivamente que 2.000 personas se movilizaran por una cuestión de esas características y además lo tomamos como positivo porque la gente lo agradeció, así que estamos contentos. Luego, unos meses más tarde, se hizo la elección del cartel de fiestas vía telemática. Es
Entonces, el cartel de fiestas que anunció nuestras fiestas, valga la redundancia, patronales del año 2017, fue el que la ciudadanía de Fitur, que optó por votar, el que eligió. Y luego el que se celebrará la semana que viene también, vía telemática, bueno, con posibilidad también de votar aquí en el ayuntamiento, los primeros días de la semana, es la de la celebración de las vacas, de fiestas. Por otra parte, en temas de servicios y recursos, voy a comentar los principales porque podríamos hacer una lista muy extensa. Hemos mejorado por una parte y tenemos además iniciativas dirigidas hacia esta cuestión, mejoras del programa de apoyo a las familias cuidadoras y de psicoestimulación. Por otra parte, en apoyo a iniciativas de emprendimiento, que ya desde la anterior legislatura salió un embrión de ayudas y de ese apoyo, pues creemos importante que además hay que ampliar. Por otra parte, el compromiso, como no puede ser de otra manera, el compromiso por la accesibilidad en rebajes, en cambios de acera, en temas ahora que es tan sensible como los pasos de peatones, después de un año bastante trágico aquí en la comarca de Pamplona por atropellos, pues en Fitur también se está haciendo un trabajo en temas de pasos de peatones en luminosidad, en también pavimentos, pero también tenemos que recordar, y además si veis por la calle os daréis cuenta que los pavimentos nuevos que se están poniendo en torno a los pasos de peatones tienen un relieve diferente para las personas con discapacidad visual. Y luego también, como digo, en Santa Cruz también se han hecho algunos cambios en aceras, cumpliendo con la normativa en la que los escalones se han reducido, haciendo escaleras mucho más accesibles. En la conexión hacia Pamplona también pues, se hizo en colaboración con Obras Públicas del Gobierno de Navarra unos rebajes para el acceso, la promoción del servicio de euskera municipal. También esto tiene interrelación con los colectivos y con los comerciantes, ayudas también. Mejoras además la atención jurídico-psicológica para la ciudadanía, que ya viene, la jurídica ya viene en parte desde las anteriores legislaturas, pero que en esta lo que se ha hecho, concretamente este año pasado, se amplió hacia la psicológica y ampliando también en horas de servicio a la ciudadanía, porque es un servicio bastante demandado. Por otra parte, la apertura de las instalaciones deportivas en domingos y festivos, el primer año pues, se puso y vimos y dijimos, bueno, vamos a valorar qué acogida tiene en las personas usuarias. Y la verdad es que ha sido una acogida muy buena. O sea, ya a fecha de 2018, a marzo de 2018, podemos decir que esto ya está más que implantado, y además la acogida y luego iniciativas nuevas que han salido por parte del Servicio de Deportes, del Patronato de Deportes, en temas también de conciliación con el deporte en familia los domingos, pues creemos que es positivo. Bueno, ponen nuevo alumbrado, pero lo que se hizo fue una reposición en la zona norte de Ardoy, donde a día de hoy se está construyendo el espacio sociodeportivo de Ardoy. Había una zona bastante grande que desde hacía pues, en torno a 7 o 8 años dejó de tener luz. ¿Por qué? Porque sustrajeron los cables, y, bueno, como no se habían repuesto, pues lo que se hizo fue reponer todo ese cableado, y desde enero de 2016 esa zona norte de Ardoy, pues que ya se va dotando además también de viviendas, pues tiene iluminación. El área de igualdad en esta legislatura se ha dado también un paso más adelante y se ha creado como un área como eje transversal, no solo de cara a gestión interna del ayuntamiento, sino también hacia afuera, hacia la ciudadanía. Por lo cual es uno de los pasos importantes en conseguir que se reduzca y sobre todo que se eliminen las desigualdades en todos los aspectos. Y luego, por otra parte, el plan de legislatura para reformar parques infantiles, que antes lo he citado. Por otra parte también, y además es que ha sido cuestión de hace un par de meses, la creación de una nueva sala de estudio en la biblioteca de Fitur, situada en la Casa de Cultura. Creemos que es positivo y además era muy demandado desde hace mucho tiempo por parte de los usuarios, por parte de las y los estudiantes,
y además con visos a ampliar ese servicio, a ampliar también incluso zonas de estudio, sobre todo en épocas de exámenes. Lo vemos importante. El proyecto que también se realizó el año pasado de los caminos escolares seguros desde diferentes puntos de Cizur Mayor hasta llegar a los colegios. Nueva señalización en Ardoy. El verano pasado se pintó la mayoría de Ardoy, quedan zonas por pintar. Señalización, me refiero a toda la señalización vertical y horizontal, pintar pasos de peatones, pintar cedas al paso, pintar estacionamientos. En muchas de las zonas no existían y luego en otras zonas, en la zona más zona sur, la zona en torno a la Plaza de la Mujer, sí existía, pero se había borrado. O sea, con el paso del tiempo, pues hay que repintar. Desde el pasado 4 de septiembre, la extensión de la línea 15 del autobús urbano comarcal hace una parada cada 3, o sea, una a la hora, hace esa extensión Plaza de la Mujer, la zona de Gasteiz jubilados, y vuelve a subir. En esta cuestión sí que es cierto que es insuficiente. Lo real es insuficiente. Pero para nosotros era mucho mejor uno de los proyectos, que no lo desechamos y que como comunidad vamos a seguir trabajando y negociando, que es la creación de una única línea entre la 1 y la 15. Eso nos dotará además de una mejor comunicación con Pamplona, con una mejor comunicación con al menos parte de la universidad, con la universidad privada, la Universidad de Navarra, sí, con la UCNA. Veremos también cómo queda el tema del plan de movilidad exterior de Cizur, porque luego tenemos también un plan de movilidad interno de Cizur, que luego si queréis os comento un poco más adelante. Pero bueno, de momento tenemos esto. No es poco y desde luego con visos a seguir hablando como comunidad para tener una mejor comunicación con Pamplona y también internamente entre Cizur, que esa unión entre la 1 y la 15 nos dotaría. Por otra parte también, como digo, el tema del transporte escolar, ayudas para ese impulso. Y es que como en Cizur tenemos distancias tan grandes y por eso del mejorar con autobús urbano comarcal, pues lo que hemos hecho desde el ayuntamiento es impulsar, dotando de una partida presupuestaria en los presupuestos para que el transporte escolar de Ardoy y del casco antiguo tenga una subvención para impulsar y que parece ser que también está más que implantado, está bien recogido, ha sido bien recibido por parte de los padres y madres de Ardoy, y que esto también pues garantiza que muchos de los niños y niñas de Cizur, y en este caso pues ahora, por la circunstancia de que es una zona nueva, que es Ardoy, pero también en el casco antiguo hay que recordar que también hay una regeneración, pues se queden en Cizur, porque es importante que se queden en Cizur, que hagan pueblo, porque es una manera de hacer pueblo, de que estudien en su propia localidad, y por eso el ayuntamiento ha decidido pues dar ese impulso con una subvención de este año. Que también estamos hablando con el Gobierno de Navarra para que en el caso de Cizur, y parece ser que podría entrar Cizur y 3 localidades más, una subvención al transporte escolar por parte del Gobierno de Navarra para el año que viene. La desafectación de la Nacional 7015 suena así un poco, explico, la carretera que va del Arco, del Anillo, que sube hasta la rotonda de Policía Municipal y que va hacia Gazólaz. Esa es la Nacional, la Navarra 7015. Hasta ahora era del Gobierno de Navarra y lo que hemos hecho es negociar con Obras Públicas del Gobierno de Navarra para que la titularidad pase de ellos a nosotros. Hasta ahora no se podía hacer porque necesitamos una variante, es decir, que desde la primera, si venimos de Gazólaz a Cizur, desde la primera rotonda hubiera otra conexión a la rotonda donde está la gasolinera de Leclerc, para que nos hagamos una idea. Como a día de hoy no está hecho y al Gobierno de Navarra pues le planteamos esta cuestión, hicieron una salvedad, luego ya he visto que creo que en Berrizar o no sé dónde me comentaron la semana pasada en una entrevista en Euskal Herria Ratia sí creo que era en Berrizar, también van a tener un cambio de titularidad de la avenida Guipúzcoa, que en este caso pasará la carretera a titularidad municipal. Se aprobó en pleno y por una mayoría muy amplia y entonces pasará a titularidad municipal. ¿Esto qué conlleva? Evidentemente nosotros seremos los dueños de esa carretera y nos tendremos que
que hacer cargo de la gestión y del mantenimiento de la misma, que hasta ahora el Gobierno de Navarra se encargaba. Podremos coger y podremos abrir los aparcamientos que tenemos en toda la avenida de Velasco y en la zona de Ardoy. Tenemos esos pivotes feos verdes y podremos abrir, lo más importante, las calles que dan tanto de la zona norte de la avenida Velasco a la zona sur hacia la avenida o al revés. Tenemos que ver con Policía Municipal cómo lo haríamos. Pero eso mejoraríamos la comunicación en todas las calles de Ardoy y tendríamos esa comunicación, como digo, al ramal central, que sería la avenida Velasco. Y por otra parte, la creación de un nuevo paso de peatones, que hará dos funciones de paso de peatones, pero también de reductor de velocidad en toda la bajada que hay desde la rotonda de Policía Municipal hasta el barracón de servicios urbanísticos. ¿Os situáis? Sí. Esa bajada, que hay una rotonda a mitad, pero hay una recta bastante prolongada que la gente coge mucha velocidad y los vecinos de la zona sí que nos han pedido poner reductores, pero los reductores conllevan ruido y van a molestar. Entonces lo que vamos a hacer es crear un paso de peatón elevado al estilo que tenemos aquí en los jubilados para, por una parte, reducir la velocidad de los vehículos que pasan por ahí y por otra parte será elevado porque vamos a, con el tema de la accesibilidad, garantizaremos la accesibilidad universal de una acera a otra. Y por otra parte, otra ampliación de servicios es el respiro familiar, que está a día de hoy en la biblioteca municipal, en la biblioteca Tartaro, que se ha ampliado las plazas y acoge a más niños y más niñas. En temas de proyectos, pues bueno, pues ahí vemos lo que era hasta el día de hoy el antiguo ayuntamiento, que se ha reconvertido en un coworking, en un espacio, le hemos llamado coworking Fizurland, jugando además con los dos, con los idiomas, ¿no? De Fizur, del LAN, del trabajo. Va a ser una experiencia, creemos que muy importante. El coworking, este espacio de emprendimiento, este espacio de trabajo, a día de hoy es el único espacio, el único coworking de la comarca de Pamplona público, municipal. Sí que hay experiencias de coworkings privados, pero este sería gestionado por el ayuntamiento. En este sentido, bueno, pues como vemos, las dos imágenes de aquí, pues es como lo hemos conocido siempre, cuando estaba del antiguo ayuntamiento, y bueno, y algunos lo habéis conocido como concejales, incluso bueno, como alcalde. Este edificio es del año 17, de 1917, y que mejor que para celebrar un edificio tan emblemático como el antiguo ayuntamiento, pues que en su centenario, pues haber tenido este lavado de cara, como me imagino que ya habéis visto en fotos, tanto en prensa como en boletines que se han buzoneado, la siguiente, pues el cómo ha quedado. La verdad que sí que se ha levantado un piso más, que es las imágenes que luego veremos, pero que desde luego pues hacía falta además un edificio tan emblemático. En esta imagen que vemos es la planta baja, que los que habéis hecho gestiones en el ayuntamiento, aquí era donde había dos despachos y estaba el mostrador donde se hacían todas las gestiones, y este será el espacio donde estarán las mesas ubicadas para el coworking, que esperamos que en primavera se nos dote ya del equipamiento. Y esta es la nueva planta, que lo que antes hemos visto en una foto chiquitita era el desván o la parte de arriba, el sótano, el ático, sí, al revés, el ático que era el archivo municipal, donde se guardaban todo lo que era el archivo, pues ahora pues tenemos esta planta, además con un espacio magnífico para este uso del coworking. En el mismo sitio, emplazada en el mismo sitio, la Plaza Ramón Esparza. En ese compromiso de mejorar el casco antiguo, de mejorar también las zonas más degradadas de nuestro pueblo, pues un proyecto que ya en su momento hubo un embrión, también en el año 2010, si no recuerdo mal, y nosotros hemos ido un poco más allá, y es la reurbanización de toda la plaza y de la zona y del paseo que hay entre la avenida Velasco y la calle Isurmendi. Este proyecto, pues lo mismo, como
comentado antes. Ha tenido también su exposición pública, con paneles, si habéis pasado por la Casa de Cultura, ha tenido los paneles, ha habido una charla abierta con los vecinos, además invitó a los vecinos de todo el casco antiguo de la zona, pues vinieron unos cuantos vecinos, incluso hicieron aportaciones al proyecto, que a día de hoy ese proyecto tiene esas aportaciones de los vecinos. Y que desde luego, pues bueno, pues que si todo va bien, pues en unos meses adjudicaremos la obra y se iniciará pues esta reorganización, como digo, de una plaza que todos conocemos, o al menos cuando subimos al pueblo en fiestas, pues que está bastante degradada y que queremos que sea pues el centro neurálgico del casco antiguo. Otro de los proyectos, y ya a nivel deportivo, es el espacio sociodeportivo de Ardoy. Como sabéis, se está construyendo en la parte baja de los campos de fútbol, entre lo que es la urbanización y los campos de fútbol, en ese espacio, un espacio que además nace con una vocación, que sea polivalente. Ha habido diferentes proyectos, pistas de atletismo como tal, rastras, o sea, solo pista de atletismo. Aquí arriba. Luego hubo otro proyecto de una pista de atletismo en la zona central de Ardoy, en la zona donde se celebra a día de hoy las hogueras de San Juan. Luego otro proyecto en esta misma zona, se subió otra vez. Entonces ha ido modificándose no solo el proyecto, sino también el lugar. Definitivamente pues se decidió que por aquí que se construyera lo que se llama un módulo, un pabellón, que es lo que vemos, las recreaciones que vemos en la parte de abajo, o la parte de arriba es lo que va hacia allá, con una subida, que parece como una pequeña torre, que será para la práctica de cualquier deporte, pero principalmente va dirigida en gran parte al atletismo. Dotar al club de atletismo de un espacio para el entrenamiento. Pero no solo será para el entrenamiento de atletismo, sino también para otros usos deportivos polivalentes, como digo, porque el propio pabellón, el propio módulo va a tener unas cortinas, como conocemos el pabellón a día de hoy, el pabellón actual, el polideportivo, para diferentes prácticas deportivas en cada una de las zonas. Y luego también tendremos dos salas, además modulables, para que pues, si necesitamos la sala entera se abra, o si no, dividir. Con un nuevo bar, un bar en condiciones, que será también de acceso no solo para las personas abonadas, sino también para la ciudadanía en general, y mejoras que yo creo que es interesante en torno no solo al deporte, sino también en hacer vida de pueblo en Cizur y en concreto en Ardoy. En este sentido también se recogieron propuestas de vecinos del casco antiguo, de vecinos también de Ardoy, con respecto al proyecto. Y por otra parte tenemos la otra gran reforma de las instalaciones deportivas, que esto es lo mismo. Pues la reforma de las instalaciones deportivas se ha ido cambiando según circunstancias que en verano del 2015, ya con todo adjudicado, o no estaba aún definitivamente adjudicado, pero sí había unos ganadores en la adjudicación, hubo un recurso y nos paralizó todo el proceso. Se tomó la decisión de paralizar porque se podía seguir para adelante y hubiera sido una decisión errónea, porque los tribunales decidieron paralizar en temas de puntuaciones. Entonces, en ese momento pues, vimos una oportunidad, fue una faena, no os voy a decir que no, fue una faena porque estaba ya todo el trabajo hecho, pero viéndolo por la parte positiva, vimos una oportunidad para ir más allá y para mejorar el proyecto. La zona de la actual entrada de instalaciones no se iba a recrecer, que era donde se recrecía, quedando un espacio, un paseo bastante estrecho, si no recuerdo mal, era entre 5 y 6 metros de ancho, y ahí va a ir situada la ludoteca. Definitivamente no se actúa en esa zona se quedará tal y como está, y la ludoteca se traslada al edificio de entrada, al nuevo edificio de entrada, que se situará justamente detrás de la Casa de Cultura, en una primera planta, y además con el aval de los técnicos y de las técnicas de la ludoteca. En este sentido, como digo, los arquitectos que
que se han encargado de la redacción del proyecto y de la dirección de obra volvieron a ser Miguel Ayape y Andrés Martínez, y la ampliación, como os digo, en este proceso estamos a punto de aprobar el pliego y tenemos un calendario de actuaciones que si todo va bien se licitará la obra para el mes de julio, con inicio de obra, si todo va bien, y ahora esperamos que sí, para el mes de septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque si empezamos en julio o en agosto, interrumpiríamos en gran medida el uso de las piscinas de verano. Entonces creemos oportuno que después de haber esperado ya un año y pico, pues por esperar mes y medio no va a tener tanto problema. Pero sí que es cierto que es una reforma, yo creo que ansiada por todos los usuarios, incluso de la gente que no es usuaria, que siempre habla de las piscinas. Yo creo que desde luego va a dotar de las instalaciones de CIFU unas instalaciones de referencia en la comarca, y que va a tener unas instalaciones y unos servicios más que mínimos. Y por último, otro de los ejes fundamentales era la transparencia. Muchas veces se habla de la participación y de la transparencia como algo no tangible. Y sí que es cierto que no estamos acostumbrados a la participación de por sí. Ya veis cuántos estamos esta tarde aquí. Todos de la prensa. Todos de la prensa, sí. Pero yo creo que aunque venga poca gente, hay que abrir esos cauces y hay que garantizar que la ciudadanía tenga estos foros, como os he dicho al principio, para enterarse de cuál es la gestión, para enterarse también de qué se está haciendo, qué no se está haciendo, porque también es qué no se está haciendo, y por otra parte también pues, recoger, y en este caso lo que nos corresponde a nosotros, recoger propuestas e iniciativas y también responder a todas aquellas preguntas. En el tema de la transparencia, pues es importante, como digo, pues las sesiones, como he comentado antes, las sesiones plenarias como un cauce más de participación y de transparencia, de ahí que se emitan en directo, de ahí que se cuelguen los vídeos, y de ahí también que se respondan en cuestiones, o bien que vengan en el orden del día, o que la ciudadanía pueda hacer una pregunta escrita al alcalde o a cualquier concejal o concejala, porque es posible dentro del reglamento orgánico, y sea respondida en esa sesión o en la siguiente, porque sí que es cierto que igual, si se hace la pregunta por escrito en el pleno, se tiene que hacer con 48 horas de adelanto. Al corporativo que va dirigida le da tiempo a preparar la respuesta. Pero incluso la ciudadanía puede estar de público una vez que finalice la sesión, puede levantar la mano y puede preguntar sobre cualquier tema que considere oportuno y se le puede responder en la sesión. En los plenos. En los plenos. El compromiso de la honradez, como ponía antes, la honradez, transparencia y trabajo. Pues en este sentido, y además es un compromiso importante. Puedes pasar a la siguiente. Una de las cuestiones es dotar, y en esta legislatura lo que se ha hecho es implantar el portal de transparencia. Vamos poco a poco, porque sí que es cierto que las cuestiones de transparencia no podemos colgar toda la información de cualquier manera. Toda la información que se cuelgue tiene que ser de fácil acceso y de fácil entendimiento. Porque nosotros podemos colgar todo y decimos, sí, cumplimos todos los compromisos de transparencia, pero no se entiende nada. Entonces, todos los documentos que subamos y que estamos subiendo al portal de transparencia tienen que ser de fácil entendimiento para cualquier persona. Y lo que se ha hecho también este año es colgar compromisos que ya habíamos adquirido, no solo en los programas electorales, sino también en el acuerdo programático. Era como, por ejemplo, esta tabla que no veréis, pero os explico. ¿Esa está ya en el portal de transparencia? Esta ya está en el portal de transparencia, y esto es la relación de gastos de representación, lo que se conoce como protocolo. Entonces, el Ayuntamiento de Cizur, pues os digo las cifras, en el ejercicio del 2015, que es año a caballo entre una legislatura y otra, pues se gastó en gastos de representación y recepción, lo que se conoce como protocolo, 3.200 euros, en el 16 3.500 y en el 17 3.000. Lo podéis consultar en el portal de transparencia.
y al final dices, ¿qué es lo que se gasta en el Ayuntamiento de Cizur? Porque además no hay más partida, ¿eh? Os digo que la partida es de 3.500 euros, la partida. Pues los pañuelos de fiestas, eso es un tema de protocolo. El aperitivo del chupinazo es un tema de protocolo. Flores, y flores me refiero, o cuando una persona cumple 100 años que se visita su domicilio y se le entrega un ramo de flores, o cuando, esperamos no gastar mucho dinero en esto, pero cuando ha habido algún fallecimiento, bien por parte de corporativos o persona del ayuntamiento personal, pues envía también pues un centro o unas flores, poco menos. Eso es los gastos de representación de este ayuntamiento. O sea, la verdad que aquí no se pagan comidas ni nada, absolutamente ninguna, con fondos públicos. Y además esto yo creo que fue un acuerdo ya de la anterior legislatura, en el que incluso la comida que celebramos el ayuntamiento, los corporativos, el día del chupinazo, la costeamos cada uno en nuestro bolsillo. Otra de las cuestiones que en algunos ayuntamientos dan problema, y aquí os aseguro que no, es el listado de regalos u obsequios que se hace al ayuntamiento, y en este caso, bueno, pues a mí, ¿no?, como alcalde. Y la verdad que si veis, a un compañero le enseñé la lista y se me echó a reír y me dice, hombre, John, que la agenda que te regala la Federación Navarra de Municipios y Concejos no la metas. Digo, hombre, yo creo que sí, porque aunque sea un regalo de cortesía, es un regalo y yo creo que la tenemos que meter. Y como veis, pues por los regalos que hay, pues son agendas, incluso, bueno, pues de Fundación Hyundai, que tenemos contratada para la jardinería de Ardoy, pues tiene la cortesía de regalar al ayuntamiento unas flores de Pascua, que son las que, si venís a hacer gestiones, las que están pues casi hasta marzo, porque creo que queda alguna en los mostradores, y poco más, porque luego algún libro que nos han regalado y que ha sido donado a la biblioteca, y alguna entrada pues al fútbol de cortesía. Algunas veces se ha acudido, además se pone cuando se ha acudido, incluso cuando no se ha acudido, y incluso también cuando se han regalado a otras personas. Y luego, por otra parte, la agenda pública de reuniones. Que esto es un poco locura, porque cuando no dispones de personal directo, lo que se conoce como gabinete, pues eres tú mismo el que te tienes que gestionar en subir la agenda. Entonces este era otro de los compromisos, no electorales, sino también de gobierno, a publicar todas las reuniones, o al menos la mayoría de las reuniones de la agenda, ¿no?, de la agenda pública. Como hemos hablado antes, portal de transparencia en el que aparece la actividad municipal, órdenes del día y convocatorias de pleno, y luego otra de las cuestiones que es, yo creo que es al final lo importante, porque muchas veces hablamos, bueno, se me olvidó comentar también el tema de los sueldos, ¿no? La gente dice, ¿qué es transparencia? El sueldo, lo que le han regalado al alcalde y lo que se gasta en comidas. Sales a la calle y eso es lo que la gente, y vamos a ver cuánto gana y cuánto se ha gastado. Y en realidad, ya veis lo que hay, lo podéis comprobar cuando vayáis a casa, y en realidad lo que es importante en el portal de transparencia, yo creo que es todos los convenios que se suscriben desde el ayuntamiento a otras entidades, incluso las subvenciones que el ayuntamiento y los patronatos tienen con personas, con asociaciones, con colectivos, los contratos, las concesiones, la manera de contratación, qué empresas llevan cada servicio. Yo creo que lo importante de la transparencia es eso, el informar a la ciudadanía de la gestión del ayuntamiento en los servicios y en las contrataciones. En este sentido, pues bueno, pues recogiendo pues en un texto que el filósofo Daniel Inarritu dijo que el consenso que se está consiguiendo en Cizur Mayor, se están tomando medidas en beneficio del pueblo y de la ciudadanía, y que este es el mejor ejemplo de lo que se llama la nueva política. Pues creemos además que la nueva política no es coger y hablar de cuestiones de transparencia y participación en diáfano, con algo que queda muy bonito. Vamos a hacer de este ayuntamiento una institución pública, vamos a hacer una institución transparente y participativa. Yo creo que el mejor ejemplo de esa nueva política es con hechos y es con iniciativas
Yo creo que en estos 2 años y medio se han ido haciendo poquito a poco algunas cuestiones, desde luego todo mejorable, y en los errores que se han podido cometer o en cosas que no se han hecho, porque también hay que decir que la rendición de cuentas son cuestiones de dar cuenta de lo que se ha hecho y lo que no. Y una de las cuestiones que no se ha hecho, y paso a explicar, en el acuerdo programático llevábamos una cuestión que era estudiar la posibilidad de la creación de un 0-3 años de una escuela infantil en Ardoy. Efectivamente, hemos hecho el estudio y nos hemos quedado perplejos de los datos. La actual escuela infantil necesita una urgente reforma en tema, bueno, pues de desagües y demás. Una obra que nos calculaba en torno a 150.000 euros, sí, 150.000, 180.000 euros. Y luego nos decían, vale, hacer una nueva escuela infantil, ampliándola, evidentemente, 1 millón de euros. Y dices, vale, 1 millón de euros, más luego lo que nos cuesta ampliar, pues vamos a redondear, 1.200.000. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a estudiar la posibilidad de ampliar la actual escuela infantil con las mismas plazas que tuviera la nueva en Ardoy, porque la cuestión no era mantener desdoblado el servicio, sino subir el servicio del 0-3 años a Ardoy, con una escuela infantil de 90 y... ¿cuántas plazas eran? 92. Vamos a, si queréis, vamos a redondear incluso en 100. La escuela infantil de 100 plazas en Ardoy. Tenemos 1 millón de euros, pero es que el actual edificio necesita una reforma. Hay que reformarlo para el uso que se le dé. Entonces, haciendo esos cálculos, dijimos, bueno, y si ampliamos para esas 100, esas 92, 93 plazas el actual edificio, más la reforma que hay que hacer, pues se nos cuantifica en torno a 300.000 euros. Ya decimos, bien, nosotros, el Ayuntamiento de Cizur, y esos famosos 20 y tantos millones de euros, decimos, bien, de acuerdo, podemos gastarnos los 20 y tantos millones de euros, podemos hacer las instalaciones deportivas más grandes de la comarca, si queremos. Pero luego, ¿cómo las vamos a gestionar? Y esto pasaba lo mismo. ¿Podemos hacer un nuevo 0-3 años en Ardoy? Sí. Ponemos el millón, como si nos cuesta 2 millones. Y luego, ¿cómo lo mantenemos? No tenemos dinero para mantener. Y esa es la cuestión, y esa es la dificultad que en el Ayuntamiento de Cizur pues tenemos mucho, y hay mucha gente que no lo entiende. ¿Tenéis mucho dinero o tenemos mucho dinero que se invierta? Sí, para invertir tenemos. Pero para gestionar todos esos recursos no tenemos esos ingresos corrientes que nos gustaría tener. Entonces, toda inversión que hagamos tiene que ser financieramente sostenible. Y por eso os digo que la rendición de cuentas no es solo contar lo que se hace, sino también lo que no. Y esta es uno de los ejemplos. En la escuela infantil nos dimos cuenta y hicimos ese estudio y vimos que era complicado a día de hoy desdoblar y llevar la escuela infantil a hacerla nueva y desdoblar ese servicio. Porque, como os digo, al final es crear un nuevo espacio que vamos a tener un incremento considerable de gasto corriente y que en un principio no tendríamos los ingresos para sufragarlos. Y un poco, pues, eso es a grosso modo. Quería haber sido más resumido, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y luego pues, he querido también ser un poco, si vamos punto por punto, nos podemos pegar aquí 5 horas. Y como yo no hablo nada, pues, pues también, pues bueno, pues quedamos también pues, a vuestras preguntas. También Zutoya, Alessandro y Piluca, por parte de la corporación que han acudido por parte del equipo de gobierno, pues también a cualquier pregunta que vosotros queráis. Y como te he visto y ya me habías adelantado que tenías preguntas, así que dispara. Santos Ortega del diario Marca. ¿Cómo es posible, y no es una crítica, y no que a día de hoy todavía no esté adjudicada la empresa del mantenimiento de las instalaciones deportivas? Cuando las obras se presentaron, los presupuestos se presentaron, creo que el 24... ¿Me hablas de gestión o de construcción? De la gestión. De la gestión. El mantenimiento. El mantenimiento, El vale. mantenimiento que lleva ya 2 años sin adjudicarse, por los motivos que sean. Y no estoy criticando, simplemente estoy preguntando.
No, y además te puedo explicar, y además fácilmente. Cuando se termina el plazo, se saca el pliego, se redacta el pliego, se saca licitación y gana una empresa. En este caso gana una empresa que no es la que está. ¿Pero eso que estás hablando de ahora o de...? No, del anterior. Del anterior, correcto. Del anterior. Y hay... y sale ganadora Gespor. Además, como estás informado y como ya hemos hablado más de una vez, pues bueno, pues sale ganadora Gespor. Y hay unos recursos. Hay unos recursos que hacen que paraliza el proceso y que damos, bueno, desechamos el proceso y hay que sacar una nueva licitación. Sí. Nueva licitación que se saca y que tenemos recurso al pliego de condiciones. O sea, la que se ha La primera fue sí. a la adjudicación. Sí, correcto. La segunda fue al pliego. Bien, pero ahora la última que se ha... Y la última al pliego. Entonces, ya la tercera, ya en la segunda ocasión se habló con el Tribunal Foral de Contratos Públicos y se les dijo la fórmula, porque todo pliego suena igual un poco... No sé si se entiende, pero todo pliego de condiciones tiene una fórmula económica, porque luego hay tres partes y la última es la económica. Entonces tú tienes también una limitación, tú puedes tirar los precios todo lo que quieras, porque si no hay un límite que ya luego lo siguiente sería baja temeraria. En este caso la fórmula nos la dio el propio tribunal y nos ponen ese recurso al pliego y a la fórmula que el tribunal nos dio. Pero nos pone otra empresa cualquiera, una empresa de instalaciones, ¿no? Que pone esos recursos. Y Gespor. Gespor otra vez. Entonces, sí, otra vez. Y entonces a la tercera hay otro nuevo recurso y entonces lo que se ha hecho es tirar para adelante para ya con toda la seguridad. Dijimos que el pliego tal y como salía con todas las bendiciones jurídicas y desde luego tiramos para adelante y lo que queremos es pues, solucionar el tema del recurso. A día de hoy hay un recurso sobre el último que se presentó. Sí. Y una vez desestimado el recurso, empezamos con el tema de las adjudicaciones. Adjudicaciones que, bueno, que en nuestro caso ya se está haciendo ese trabajo. Sí, pues por eso, pero ¿cómo es posible que desde el día 24 de noviembre... Sí. Hay unos plazos administrativos. Ya. Entonces, luego también se han presentado 4 empresas y en este caso a los técnicos les tiene que dar tiempo para hacer esa revisión. Eso es, esa revisión O sea, a día de hoy no está corregidas. de la documentación. Se está trabajando en la corrección. O sea, puede ser que en un mes sí que tengamos una empresa de mantenimiento de instalaciones, la empresa de mantenimiento. Podemos saber quién será, ¿no? Porque luego tiene que haber una suspensión. Dentro de los plazos administrativos hay una suspensión de plazos. Luego adjudicación, se aprueba la adjudicación por la Junta de Gobierno y luego tienes para firmar el contrato. Y una fecha definitiva que es cuando entraría ya a la gestión de la instalación. Sí. Bueno, yo te quería comentar algunas cositas. Primero, reconoceros dos cosas. Una, el trabajo que estáis haciendo y la transparencia y la colaboración por parte de los vecinos. Me parece que tenemos que reciclar tiempos anteriores y este es un paso que yo lo valoro positivo. Y como estoy en este marco, pues voy a comentar varias cositas de sugerencia y de información y conocimiento. Y hago una propuesta. Primero, el tema de cuando tocabas el tema de aparcamientos de los pasos peatones, tenéis que tener en cuenta, porque yo trabajo en la discapacidad, ¿vale? Entonces, de hecho, tengo un vehículo que lo conoceréis todos, que es la Fibromóvil, que la aparco, que tiene tarjeta de aparcamiento de la discapacidad, tiene todo, pero yo no utilizo plazas de la discapacidad nada más que cuando estoy en servicio con personas, ¿vale? Pero tenemos las plazas de la discapacidad que hay en estos momentos al lado de los pasos de peatones. La sugerencia mía es que hay que cambiarla, porque si yo aparco el vehículo ahí, le quito el 60% de la visibilidad al peatón y al coche. Entonces, tenéis que valorar ese cambio
no solo de las plazas, yo me atrevería a decir que eso sería en todo. Todo lo que se aparque en la última plaza de lo que son vehículos de furgonetas y todo este tipo, estáis quitando el 60% de visibilidad al coche y al peatón. Por lo tanto, riesgo. Yo digo 60, pues 70, pero lo que sí te digo es que ahora del 50. Y también hay datos de atropellos por esto. En Iruña se ha tomado una medida de ampliar la distancia, si sabéis, para ganar el tema de visibilidad. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenía que comentaros que, bueno, comparado con la discapacidad, el tema de la accesibilidad y la movilidad es un tema importante. Entonces, nosotros tenemos los arquitectos que trabajan y elaboran los proyectos de viabilidad y accesibilidad. Entonces, hemos elaborado 2 proyectos para la viabilidad de Zabalgay, ¿no? Los hemos presentado al ayuntamiento. Hay 2 proyectos presentados. Uno que recoge el proyecto de obligado cumplimiento en base a la normativa, por lo tanto, que es la accesibilidad. El proyecto número 1 es accesibilidad, y eso ya el 4 de diciembre cumplió el plazo de modificar y corregir todos los problemas de accesibilidad que tenemos. Y bueno, nosotros hemos presentado con los arquitectos de la discapacidad, en base a la ley, a la normativa, un proyecto al ayuntamiento para que eso se haga, porque eso hay que hacerlo sí o sí. Porque hay tenemos una realidad en estos momentos, en Zabalgay, hasta ahora, bueno, pues con la edad no hemos tenido problemas, ¿no? Pero es que ahora todos los que estamos ahí ya pasamos casi de los 60 y digo para arriba. Tenemos 2 o 3 casos, tenemos un caso en concreto, que esto es grave y esto hay que buscarle solución, que no puede salir de casa porque tenemos una persona que hasta ahora lo ha estado atacando para llevarlo al jubilado, al marido, su mujer, pero su mujer tiene 82 años y ahora ya no lo puede pasar. Y en estos momentos ya no puede salir de casa hasta que no viene la hija, por lo tanto. ¿Entiendes? Entonces, esto no se puede permitir y no se puede quedarse uno sin buscar soluciones. Ahora tenemos otro caso igual que este, en el 3. Una persona mayor no puede salir de casa porque las hijas no la pueden bajar los 2 escalones que hay que bajar para salir a la calle, solo cuando viene el hijo. Entonces, estamos en una situación totalmente de barreras, de accesibilidad y con personas sin poder salir del domicilio. Entonces, esto es una cosa... ¿Los escalones están en la casa o están en la calle? Están en la calle, sí. ¿Están en la calle? Sí, en algunos tienen 2, en otros 3 escalones para subir al portal. Yo lo que digo, hemos presentado uno que es el proyecto que está hecho en base a la ley, a la normativa, y eso lo tenemos que hacer. No sé cuándo habrá que hacerlo, eso lo tendréis que ver vosotros, que estáis en estos momentos ahí, ¿no? Pero lo que sí tenemos que buscar solución es el acceso a crearle las condiciones a estas personas que están encerradas en casa ahora mismo. Eso lo tenéis que hacer ya, porque esto no lo podemos permitir. Yo creo que, vamos, ni vosotros, ni nosotros, ni nadie. Bueno, pues eso quería comentar. Hemos presentado un segundo plan, que porque antes tocabas movilidad también. Entonces hemos presentado un segundo plan, otro proyecto, que recoge movilidad y accesibilidad conjunto. ¿Por qué? Porque pensamos que con la información y la valoración de los técnicos de este ayuntamiento que reconocen de que esa calle hay que hacerla accesible, hay que modificar, no tiene sentido que no podamos aparcar y tengamos una acera de 7 metros encima que se está hundiendo, y ahora se ha marcado para hacer una intervención y gastar un dinero que no tiene sentido. Estas cosas tenemos que empezar a ver y a saber. Entonces, si tenemos un plan que nos obliga, el otro que lo tenemos que valorar y que decidir. Pero nosotros hemos presentado 2 proyectos para hacer esa calle con accesibilidad, con movilidad
y eliminación de barreras totales. Y corregir todos los problemas que hay en este momento, porque en este momento lo que están haciendo son parches. Ahora hay un parche marcado, porque se está hundiendo la acera, y ahora ¿qué vamos a hacer? Arreglar, pero no solucionamos el problema. A mí me parece que gastar dinero público que no había que gastarlo, sino vamos a solucionar el problema. Entonces, el problema es que los técnicos del ayuntamiento saben que eso es absurdo, que tengamos, no podemos ocupar las plazas del aparcamiento que está enfrente del club de jubilados porque no tenemos sitio para aparcar, porque no tenemos margen y tenemos una acera de 7 metros. Eso, vamos. Eso el técnico del ayuntamiento dice que eso es una situación absurda. Así, eso fueron palabras. Entonces, bueno, yo lo sugiero y informo. Y nosotros lo que sí hemos hecho, porque como os digo, trabajo en la discapacidad, echar mano de nuestros arquitectos para elaborar los dos proyectos. Los dos proyectos los tenéis ahí. Y tenéis que buscar una solución, porque uno lo podemos obligar nosotros. Nosotros podemos obligar que uno se cumpla, el otro no. Pero uno sí, porque está por ley. Entonces, quería, y yo en esta iniciativa de posibilidad de poner en común, nosotros tenemos toda la voluntad de hablar y de flexibilidad y todo lo que quieran, siempre que lo que comento, la situación grave de 2 o 3 casos que hay se solucione. Y luego el resto iremos hablando, iremos viendo. Pero a nosotros como vecinos y como vivimos esta situación, nos hemos adelantado y los 2 proyectos legales y documentados por arquitectos los tenéis ya hechos. Eso los hemos pagado los padres. Eso te quería comentar. Y luego otro tema que te quería comentar es que hay un informe del arquitecto del ayuntamiento del 2013. Sabes que aquí en el túnel, llevamos un problema hace 25 años. 25 años sin solucionar el problema de las filtraciones del túnel. No nos hemos puesto de acuerdo el ayuntamiento, el gobierno de Navarra, que la parcela del medio y la parcela C es del gobierno de Navarra, y las otras dos son de las 2 comunidades. Hay una parte importante del ayuntamiento, porque aquí el ayuntamiento tiene los locales y tiene 23 plazas abajo de garaje. 23 plazas que no puede utilizar porque ni las puede alquilar porque no se pueden alquilar, porque está todo inundado. Y esto es solo una parte de dinero que se está dejando de recaudar los últimos 20 años por parte de este ayuntamiento. Y a 50 euros por plaza, a mí me parece que al mes, pues me parece que salen unas cantidades de cuidado. Y yo creo que ha llegado el tiempo de empezar a hacer las cosas. Y empezar a ver, nosotros las responsabilidades que podamos tener los vecinos las tenemos que asumir, punto. Pero en el informe que hay del 2013, en la página 6-7, te dice: conclusión del estudio, diagnóstico, situación grave. Dice, ¿por qué? Por hundimiento. Vamos a eso es del 2013, lo dicen los técnicos, y dice así, tal cual, diagnóstico grave, situación grave. Ya todas lo que es las vigas y todo lo de abajo está todo podrido ya. Tú sabes que hace poco un vecino te enseñó una fotografía donde por ahí estaba pasando un vehículo de una grúa de un peso de la hostia. Sabes que eso está limitado a 3 toneladas y media. Tú sabes que todos los días se está incumpliendo ese peso, porque todos los días pasan camiones que superan ese peso, por cómo está la organización del tráfico en todo esto. Entonces, yo no sé, con ese informe que dice ya, y además son palabras textuales de diagnóstico, situación grave de hundimiento. Hostia, que podemos estar tan tranquilos con esto.
Yo creo que no debía protestar porque eso está firmado por un profesional, es decir, joder, igual estamos aquí volviéndonos locos, trabajando, haciendo lo mejor posible, y mañana vas a poner el camión de la basura y se cae todo. Porque eso es lo que dice el informe técnico. Entonces, yo digo, joder, bueno, pues, a ver, nosotros, como lo que nos toque, lo tenemos que asumir, eso no hay ninguna duda. Pero es que mientras no se aclare todo lo del informe que dice que se han perdido documentos, que no sabemos cómo está construida esa zona, que no sabemos de dónde viene la filtración, mientras todo eso esté así, nosotros los vecinos no nos vamos a comprometer a pagar nada. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos podemos encontrar, tampoco podemos elaborar presupuestos. En base a que si no tenemos la documentación de la construcción, porque ha desaparecido en el cambio de concepto ayuntamiento y en el traslado. Porque eso es lo que recoge el informe del 2013. Entonces, yo creo que ahí teníamos que Yo te contesto. Por una parte, con el tema de las plazas de aparcamiento, desde luego, tomo nota y, como os he dicho antes, que se estaba trabajando en un plan de movilidad en el que ya se ha hecho durante el mes de enero y parte de febrero. Se estuvieron haciendo unas encuestas tanto a vecinos en domicilio como a gente en la calle. Yo creo que salen unos datos muy interesantes que el Ayuntamiento publicará próximamente y recojo pues, propuestas que haces que en algunos de los sitios donde hay pasos de peatones sí que se ha modificado el aparcamiento. Justamente antes, creo que es aquí justamente en el Reniega, en vez de estar en batería, en vez de estar el coche así, está puesto así. Lo que pasa es que eliminas una plaza de aparcamiento, porque así entrarían dos coches y aquí entra uno, vamos a decir, pero garantizas la visibilidad cuando viene un vehículo. Y ya puede ser el vehículo que sea, porque claro, si tú tienes, digamos, en batería y tienes el paso de peatones aquí, te puede aparcar una furgoneta, como has dicho en tu caso, ¿no? Como tu vehículo, que es grande, aparcas y reduces al 100% la visibilidad. Tienes que estar en la mitad del paso peatón, que es justo ya cuando el coche está encima. Entonces, iniciativas de esas se están tomando, incluso desde Policía Municipal se está haciendo, como digo, un estudio de cada uno de los pasos de peatones en su conjunto. Con el tema de la accesibilidad de los portales, esa misma problemática la tienen los vecinos del Parque Reniega, ahora mismo los números no sé, pero para que me entiendas, de aquella zona de allá. Los edificios que tienen la franja azul. Hay muchos de los portales que tienen uno, incluso dos, si no recuerdo mal, escalones, y además no son escalones de 20 centímetros que son los que cumplen la normativa, o los que cumplirían la normativa, sino que son superiores a los 20 centímetros. Y tienen unos escalones bastante grandes, sobre todo en la zona, como digo, la zona de la iglesia, para que nos entendamos. En ese sentido, valoraremos la propuesta, pero esa iniciativa tiene, o sea, el ayuntamiento será parte, pero la comunidad es parte importante y parte ejecutora de la obra. Y enlazo con la segunda que has dicho, con el tema de las filtraciones. Desde el año 2012-13, yo creo que sería, y el ayuntamiento, como bien has indicado, somos propietarios de 24 plazas de garaje, de las cuales 23, perdón, de las cuales 3 o 4, no recuerdo ahora la afectación cuál era, porque he estado varias veces viendo, no podemos alquilarlas porque además nosotros somos los afectados. Pero quien tiene que actuar, y eso incluso, bueno, la comunidad ha ido al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo ha hecho unas recomendaciones, y en esta cuestión el buen hacer del ayuntamiento, en que el ayuntamiento no puede, o no, bueno, por poder podría pagarlo, pero quien tiene que actuar no es el ayuntamiento, sino tiene que ser la comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos, y además el compromiso de este ayuntamiento, y además en varios años, si no recuerdo mal, año 2013, año 2014 y año 2016, creo que hasta en 3 ocasiones, si quieres ya te puedo decir incluso los años concretos, que este ayuntamiento se ha comprometido en pagar la parte correspondiente de la parte propietaria de esos garajes. Es decir, a nosotros nos corresponde pagar X euros de esa actuación. ¿Por qué? Porque somos parte de propietarios. Claro, entonces nosotros ahí, desde luego, y además el porcentaje correspondiente
a cualquier obra de temas de rehabilitación de edificios. Con lo cual, el ayuntamiento dispuesto, y además, como te digo, en varias modificaciones presupuestarias de diferentes ejercicios económicos se ha hecho estas modificaciones, que luego encima ese dinero no se ha ejecutado. Pero mira, con el tema de la calle, yo lo que te digo es que tenéis un proyecto encima de la mesa que lo tiene que cumplir el ayuntamiento por ley. Eso lo tiene que cumplir el ayuntamiento por ley. Vale, pues ese trabajo lo tenéis que hacer, sí o sí. Y la parte que corresponde a los vecinos, que es la del túnel que habíamos hablado. El tema que estás tocando, el tema del túnel que nos corresponde, que nos toca a los vecinos, tienes que saber dos cosas. Una, la parte, como dice el informe de 2013 dice, joder, esta parte la del CEDER. Esto es del gobierno de Navarra. Si se caen, nuestros edificios no se caen. Se va a caer el edificio del gobierno de Navarra. En los últimos 20 años, el gobierno de Navarra no ha querido saber nada del problema este. No quiere saber nada. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que apuntas, si es cierto, el 14% decidió el ayuntamiento llevarlo a pleno, para acordar la propuesta de colaboración para solucionar el problema, el 14%, de un presupuesto de 36.000 euros. ¿Qué pasa con ese presupuesto de 36.000 euros? Que cuando empezamos a desarrollar y empezamos a echar manos de las cuantificaciones, de toda la intervención que hay que hacer arriba y abajo, ya no estaba hablando de 36.000 euros. Con 36.000 euros no tenemos ni para empezar. Entonces, todo eso que se hizo, se paralizó ahí, en base a lo que recoge el estudio del 2013 y a la hora de ejecutar las decisiones que tomó en su momento del ayuntamiento. Y nosotros estábamos de acuerdo también ahí, esa parte... Es que la parte que corresponde... A ver, la parte que nos toca, la parte que nos tocaba pagar, estamos totalmente de acuerdo. Pero primero tenemos que saber qué tenemos ahí. Y eso no lo vamos a dar. Ese trabajo de estudio y de pagarlo, eso no lo vamos a pagar nosotros. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Porque el gobierno de Navarra en el 2000... Pero es que lo que tenéis que hacer es hablar con el gobierno de Navarra, solicitar una reunión con la Subinsa... te voy a decir, yo te puedo presentar toda la documentación contratamos a un abogado, sí, pero hemos abogado que no estaban bien realizados. No. El proyecto yo creo que tenía grandes deficiencias. El proyecto urbanístico que se hicieron tenía grandes deficiencias. Pero la reclamación del gobierno de Navarra nosotros no hemos gastado porque contratamos a un abogado. Tenemos toda la documentación. Pero que es mucho más fácil que ¿Sabes eso. cuál ha Has sido? solicitado una reunión con la Subinsa. Antes Minsa y ahora con la Subinsa. Vale, si la respuesta de Subinsa es que no quise saber nada de esto. Y lo hemos reclamado vía judicial, lo hemos reclamado de todas formas. Y no nos ha hecho ni puto caso, no quiere saber nada. Y eso, por eso no hemos podido llegar. Aquí hay tres partes. Es el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que ver, porque es el que tiene la responsabilidad ya de arriba. Y luego las partes de propiedad que tiene abajo también. Esa es una parte. Nosotros somos otra parte y la otra parte el gobierno de Navarra. Vale, el gobierno de Navarra, la Subinsa o me parece que en este momento la Cámara de Nombre, quien sea. Sí, vale, bien. Vamos a sentarnos. Y vamos a solucionar el problema. Pero vamos a sentarnos. ¿Quién va a hacer sentar a la otra parte cuando nosotros? ¿Qué quieres? ¿Hagamos otra vez el caso de contratar a un abogado? La comunidad. No, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que nosotros tenemos toda la documentación ahí de todo lo que hemos gastado en abogados para hacer sentar al gobierno de Navarra para solucionar ese problema. No nos ha hecho ni caso. Yo creo que con toda la documentación que hay y la situación de riesgo que hay, igual es que nos moviésemos todos. Yo creo, Y luego otra vez, en el tema, yo te quería, porque para mí lo más importante es de qué forma estas personas pueden salir a la calle, que no pueden salir en estos momentos y están encerradas en casa.
Eso yo creo que no puede dejarse aquí a... No, eso lo que digo, solo antes estudiamos el proyecto y suponemos eso sí, sin lugar a dudas. Bien. Y lo que te comento yo aquí, o sea, la cuestión del túnel, para que nos entendamos lo del túnel, el ayuntamiento, el Congreso del Ayuntamiento es que ya ha sido firme en diversas ocasiones, en modificaciones presupuestarias, de hacernos cargo de lo que nosotros somos propietarios. Claro, es que no lo puedo negar que no. Y no solo una vez, sino que pero, a ver, si a los vecinos no nos hacen caso, hemos utilizado todo, está toda la documentación ahí de todos estos años y el gobierno de Navarra no nos hace caso, vale, pues yo digo, a ver. ¿Cuál ha sido la sentencia? Porque supongo que habrá sentencia. No se ha ido al proceso. No se ha iniciado el proceso ni siquiera. No, los abogados han llegado a... No, es que nosotros no vamos a ir a juicio, Pues que yo si tuviera si tuviera esa seguridad, yo iba a juicio. No. Claro, entonces si no hay esa seguridad, claro, yo entiendo por la parte económica. Como dice el informe del arquitecto del ayuntamiento, dice, aquí si se cae el ayuntamiento, se cae el edificio del gobierno de Navarra, pues si se cae, que se caiga. Pero nosotros ahí no vamos a hacer eso es más. una interpretación un poco... No, pero oye, eso es lo que dice el informe. Y nosotros no vamos a quedar ahí. Si se cae el edificio suyo, oiga, pero respondan a la solicitud de los vecinos. Y todavía en 20 años no han querido reunirse con nosotros. A mí entonces, ¿cómo quieres tú solucionar esto? Por no me hagas que nosotros paguemos de encima la parte de ellos. Pero es que la parte correspondiente, o la parte que tiene que tirar del carro, por no decir que el proyecto de ejecución lo tiene que realizar la comunidad de vecinos, pues si no lo realiza la comunidad de vecinos, como comprenderán nosotros que somos de un porcentaje muy mínimo, que por tener solo 23 plazas de garaje, nosotros no vamos a tirar adelante con él. Y somos los afectados, somos los más afectados. Porque las plazas de garaje que están con esas humedades son las nuestras. Son 3 nuestras. Perdona. No, yo lo que quiero decir es que también el ayuntamiento tiene culpa, puesto que todas las obras que se han hecho han pasado todos los camiones muy cargados por ahí. Eso ha influido en que se vaya hundiendo. Hoy es el día, el camión de la basura sigue pasando. Y el camión de la basura seguirá pasando. Sigue pasando. Tiene un peso que está prohibido pasar. ¿Por qué no quitáis esos tiestos y que den toda la vuelta? Los camiones de los... Por seguridad. Muchos no entran, ¿vale? Muchos no entran, pero otros muchos hacen la obra, maniobra, tiran marcha atrás para volverse a colocar bien. Siguen pasando. Sigue influyendo en que se vaya hundiendo. Vamos a ver, los hundimientos, yo no soy técnico urbanístico, pero yo puedo dar la información de la basura tiene que pasar porque no pones 2 pivotes y un mando. Porque pones 2 pivotes y un mando y no pasa nada. A ver, esa zona está limitada, esa zona como muchas, en Pamplona y en otras ciudades y en otras localidades similares a Fitur, que está limitado en algunos espacios por tonelaje. Vale. Excepto servicios. Los servicios siempre tienen que pasar, siempre. Y en este caso el camión de la basura también. ¿Por qué no pones los pivotes donde está el muro, los muricos estos para pasar de Navarra, que hay unos muros ahí? Si tú quitas los muros y pones 2 pivotes con mando, el camión de la basura hace esto y no pasa por el túnel. Joder, pero empieza a hacer prevención. No funciona así, no funciona así, de verdad. Pues sigue pasando, pero con los pivotes, por las quitas, que el camión de la basura pase por el túnel. La tela asfáltica, que es el problema, que está estropeada y con eso hay esas filtraciones, no sé si es... Bueno, lo primero porque todo tiene una vida. Y la tela asfáltica esa pues la ha acabado la vida hace mucho tiempo, que eso es lo que viene reflejado en el informe de los técnicos. Eso es lo primero que... Hombre, no, esta casa tiene 28 años, pero llevamos de los 28, 5 reclamando pues y nadie ha hecho nada. Se pidió los dichosos camiones desde un comienzo y nadie ha hecho nada. O sea, alguna responsabilidad habrá.
Pues mira, el ayuntamiento lo que ha hecho es que el carga y descarga esté en la zona de fuera. En la zona de fuera para aquellos camiones y aquellos vehículos que sean de ¿Sabes alto cuántos tonelaje. años hemos estado con los camiones? Es que tú no estabas. Por eso te estoy diciendo. ¿No? Y hace ¿Cuántos años y hace hemos 30 años yo ni me había que nacido, no se ha pero hecho bueno. ningún caso? Hasta que se puso una denuncia y entonces Policía Municipal plantó la dichosa señal que la quitaron. Volvimos a reclamar y la volvieron a poner. Digo yo que alguna responsabilidad. ¿Y contestas? habrá. Sí. Vale, este es un tema que acabamos, bueno, o sea, en Serrano, concejal de Groa y presidente de la Comisión de Urbanismo. Es un tema que de hecho acabamos de hablar ahora mismo en Comisión de Urbanismo, que hemos tenido de 5 a 6 y media. Hemos hablado de los 24.000 euros que se aprobaron en 2016 para los arreglos de la garaje del pórtico, porque efectivamente la comunidad tasaba en 36.000 euros, el ayuntamiento tasaba en 36.000 euros la actuación y la comunidad en unos 70.000, entonces al final se aprobó una modificación presupuestaria. Yo hablo de nuestra legislatura, que es a partir de 2015, en 2016 se aprobó una modificación presupuestaria de 24.000 euros, que no se lleva a ejecución porque es labor de la comunidad. Por nuestra parte, ¿cuál ha sido la posición nuestra del equipo de gobierno? Ha sido que, oye, si la comunidad decide hacer la actuación, ni siquiera nosotros, el equipo de gobierno o alcaldía en este caso, la representación del ayuntamiento, que es el representante de la corporación, ni siquiera se va a presentar ni a decir ni que sí ni que no, lo que la mayoría de la comunidad decida y haremos lo que tengamos que hacer. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo he visto esos informes. Y a qué es lo que me comprometo, pues intentar salir un poco de esta situación de bucle, que estamos en una situación de bucle. ¿A qué me comprometo? Como presidente de la Comisión de Urbanismo. Llevaré a Comisión de Urbanismo los informes. No tengo claro, y quizás discrepo, en que sea de obligado cumplimiento una normativa, porque la normativa no se aprueba, o las leyes y las normativas no se aprueban con retroactividad, excepto si son favorables. Entonces, si yo ahora por ejemplo, vamos a realizar una actuación en la zona de Ramón Esparza. ¿Tenemos que cumplir la normativa? Sí, la actual. Y si mañana cambia la normativa, pues en el momento que ya se hace la obra, mañana ya no puedes obligar a cumplir esa normativa. Pero bueno, no obstante, lo revisaremos. Estableceremos una vía de comunicación, estableceremos una... Hablar con los arquitectos de la discapacidad que trabajan sobre ley. Yo también, pero el ayuntamiento también tiene los arquitectos. ¿Vale? Y entonces, aquí me comprometo. Más transparencia que eso, que llevarlo. Hay temas como este, que creemos, o por lo menos nosotros creemos, que yo desde la presidencia de la Comisión de Urbanismo, creo que es mejor llevarlo donde están todos los grupos municipales y no tengo ningún problema en que establezcamos una vía de contacto y mantengamos, a ver si intentamos solucionar esto. Porque sí que es cierto que hay una situación grave. Y eso... Yo os lo reconozco, nosotros lo reconocemos, nuestro grupo, quizás el equipo de gobierno y probablemente los 17 corporativos de esta corporación, porque sabemos lo que hay, ¿vale? Pero vamos a establecer esa vía de comunicación a la comunidad. Yo no puedo, lo que no se puede hacer es también tirar la toalla y decir, pues no vamos a denunciar a la Subisa, pues no vamos a hacer no sé qué. Creo que se debe establecer unas vías de comunicación. Ahora, si tenemos que ir de la mano, ¿qué decir? Nosotros somos el ayuntamiento y como somos muchas veces la institución más cercana de los vecinos y las vecinas, a veces el ayuntamiento es un poco el cajón desastre donde, oye, vamos con todo el problema. Pero nosotros agradecemos eso también, porque en el fondo nos tenéis como punto de referencia de administración y también es bueno. También es bueno el que seamos. Entonces, vamos a intentar establecer una vía de contacto con la Subisa. ¿Cuál es nuestro compromiso? Vamos a intentar ponernos en contacto con la Subisa, con el responsable que sea. Oye, falta esta documentación, no falta esta documentación, lo que no puede haber es una desinformación. Porque lo peor que puede haber es una desinformación. Y creo que en este caso lo hay. Entonces, vamos a hacerlo, yo lo llevaré a comisión. En comisión lo van a ver todos los grupos municipales. Esto no hay, ¿qué parte nos toca? ¿Qué parte no nos toca? Y si hay que realizar una actuación, que después, es decir, si la comunidad mañana decide realizar esa actuación que tenía pendiente, el ayuntamiento llevaremos la modificación presupuestaria, que la llevará este señor porque es el presidente de la Comisión de Presidencia y Hacienda, con lo cual, lo llevaremos a pleno. Si se realiza esa actuación, ¿cómo vamos a solucionar esto de cara al futuro? Pues no hay ningún problema. Se coge y se estudia, y si es con ese sistema de los pivotes, con otro sistema. Bueno, realizaremos los informes que tengamos que realizar, tanto con Policía Municipal como con los técnicos urbanísticos, el arquitecto municipal o quien sea. Es decir, este ayuntamiento ha tenido que venir. Hemos traído incluso
un especialista de la DGT, cuando nadie venía, oye, pues este hombre vino, sé yo que se llama Chema, oye, pues vino, nos ayudó para esto, y son asesores externos. Entonces, lo haremos y nuestro compromiso es ese, ¿vale? ¿No? Y quienes trabajan con nosotros lo saben, que realizamos este tipo de trabajos conjuntos con la ciudadanía porque también creemos que es una forma de participación, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro compromiso es un poco por salir de este bucle, hacer esta forma de trabajo. Yo cojo el compromiso. Yo te digo que nosotros hemos desistido porque nos hemos gastado una pasta para que toda esta gestión que nos venía lo hiciesen los abogados, porque a nosotros no nos da tiempo en todo caso. Si ahora vamos de la mano, vamos mañana o vamos ahora. Vamos a ver si entre de tres partes dos vamos de la mano y a la tercera le decimos siéntate en esta mesa que hay que solucionar este problema. Nosotros, cuando quieras, ahora, mañana o pasado, cuando quieras. Pero lo que te digo, no nos pidáis que nosotros volvamos a repetir a contratar otro abogado para intentar a los responsables del gobierno de Navarra sentarles en la mesa, porque no lo vamos a hacer. Y eso no es negarnos, eso es que tenemos un trabajo y un camino andado sin resultados que no nos hace ni puto caso. Entonces, joder, si vamos de la mano, yo te cojo y vamos mañana cuando quieras. Pero lo que te estoy diciendo, lo que se estoy diciendo es que eso y de todo, a veces y esto quienes han venido a reunirse hace 2 semanas me reuní con vecinas de 4 calles. Incluso el día de la nevada casi no veíamos ni las raíces que había en el suelo, que las había cortado un vecino, ¿no? En la calle arriba. Entonces, a veces hay cosas que nos gusta oír, a mí hay veces que hay cosas que no me gusta oír, pero me las decís, y hay veces que hay que decir, señores, es que esto pues no nos compete a nosotros, no nos corresponde a nosotros, pero hombre, me digas, yo llevo 20 y pico años sin poder contactar con alguien a su visa. Pues no, eso no va a pasar. Oye, vamos a intentar contactar con alguien a su visa para que se intente dar un poco de ala. Luego, pues ya cada uno y cada una seremos dueños de nuestras propias decisiones, pero vamos a intentar dar un poco de luz y salir. Y en cuanto a la urbanización externa, eso es, ahí hay un embudo. El problema que hay en esa calle es que hay un embudo. Se hizo esa calle como un embudo, pero las cosas también a 25 años, 30 años vista es muy fácil valorarlas. Pero en el momento hay errores que igual dentro de 25 años, igual hay un concejal, una concejala en mi lugar que se caga en mí. Puede ser, pero no lo hicimos con mala intención. Entonces, vamos a intentar darle una solución a esa zona, que es cierto que hay un problema y hay una problemática en esos garajes y quizás incluso en la calle puede que haya esa problemática. Bueno, nosotros preguntas tenemos todas, pero como te digo, ahora lo más importante, urgente es lo que he dicho antes, y esto, si vamos de la mano, vamos. Y yo no soy técnico para el tema de la solución de la accesibilidad y la movilidad de la calle, pero tenemos los arquitectos de la discapacidad que los podemos poner en el proyecto, y si vamos de la mano, vamos de la mano. Vamos a ver, lo llevaremos y además lo verán el resto de grupos municipales, que creo que es lo más sano y más transparente. ¿Vale? Para que no se quede nada. Sí, pero oye, que lo veis, y lo veis solamente los de Garoa. No, oye, mira, no tienen que ver los de Garoa, los del equipo de gobierno, los de la oposición, todo el ayuntamiento tiene que verlo. Creo que es lo más transparente. ¿Vale? No, que no tengas ninguna duda de que nosotros tenemos esta voluntad de mundo y la paciencia ni te cuento. Ya lo sé, ya. Paciencia ni te cuento la que llevamos. Y yo en 3 plazas baja y mira, de la 23 tienen más de 12 que no puedes alquilar. Los afectados además somos nosotros. No, diciendo. No, tú no. Y si somos nosotros, digo, hablamos nosotros como ayuntamiento, Tú pagamos de dinero público 6.000 euros al año por las 23 plazas y tenemos la imposibilidad de recaudar, porque de los 13.000 y pico que teníamos que recaudar, de los 5.000 que nos tenemos que gastar, no podemos recaudar ni la mitad. Al final estamos gastando un dinero, estamos dejando de gestionar un dinero público por no solucionar un problema. ¿Entiendes? Eso es lo que y luego el sinsentido que es que llevemos allí 25 años. Ya, que yo te entiendo, tú ya has expuesto... Léete bien el informe, ¿eh? No, yo me he leído y además las asfálticas... No, dice que casi seguro de las asfálticas...
asfáltica que léete bien, en la página 17, joder, que le dice que no, el profesional, yo no me puedo... Yo me tengo que creer lo que pone, evidentemente, lo que pone en el informe, porque yo no soy técnico en la materia. ¿Más preguntas? Si las hay. Pues si no las hay. Sí. Sobre la consulta de la semana que viene, a ver en base a qué criterios se ha decidido rebajar en 2 puntos el porcentaje mínimo para que la consulta sea vinculante. Sí, pues ese tema es un tema de fuego abierto. Entre los diferentes partidos hicimos propuestas de tantos por cien y era la media. ¿La media de? Era la media de todo lo que, de todas las aportaciones de tantos por cien. Esa era lo más equilibrado respecto a, pues yo el 15, pues yo el 11, pues yo el 13, pues al final estuve en el 13, pues era la media de las elecciones. Pues, ¿por qué? No sé, hombre, que con una consulta son 15, ahora se baja a 13 y la siguiente si hay otra, se decida subir o bajar. Creo que hay que intentar mantener un porcentaje para todas las consultas que salgan. O sea, parece que a mí la impresión desde fuera da la impresión de que como la primera consulta no se llegó a ese porcentaje, se ha decidido bajar para, digamos, garantizar o tener más posibilidades de que por lo menos alcance esa cuota. Y un poco de autocrítica, luego también cuando has hablado tú, John, de que 2.000 personas participan en la consulta, que a mí me parece que está muy bien, pero luego yo creo que hace falta una crítica o un análisis de por qué no se alcanzó ese porcentaje. Y eso lo uno también un poco con esta reunión que tenemos hoy aquí, que he contabilizado que estamos 19 personas, de un municipio que creo que tenemos casi 15.000 habitantes. Bueno, eso creo que nos tenemos que hacer mirar un poco, y esto es una crítica también, entiendo que tiene que ser una responsabilidad también, pero bueno, yo no sé si se ha hecho una invitación a otros colectivos. El cartel yo lo vi publicado en la web, o sea, hay cosas que lo primero creo que hay que informar bien para que la gente venga, y luego ya iremos sacando una cultura participativa a medida que se vayan asentando también pues una serie de mecanismos. Pero no sé, creo que hay falta un poco, que por lo menos que se haga un análisis de por qué pasan en estas cosas. Y de la consulta, pues no lo sé, todavía es verdad que al revés se ha hecho eco de la consulta, pero no lo sé, yo en la página web no he visto nada, no sé. Hay carteles, Sí, pero bueno, me refiero más desde los propios recursos del ayuntamiento, no sé. En la estadística que mandan también venía. Al revés. En el revés sí viene, pero por la reunión de hoy viene un cachico así, no ponía ni la hora y tampoco se explicaba. En el diario ponía la hora, Yo digo en el revés, no sé, yo ya en medios ya no he controlado más, pero por lo menos los recursos, el ayuntamiento tiene que poner todos los recursos que tiene a su disposición y luego están los recursos externos, que son los medios de comunicación, etc. Te contesto lo que me corresponde, que es la sesión de hoy, la participación en sí que es cierto, y además yo creo que en temas como has dicho, de la autocrítica, evidentemente, que vengan a votar 2.000 personas, yo creo que en el primer proceso abierto, fuera de lo que es unas elecciones, me da igual de qué características, generales, municipales, forales o europeas, que a la ciudadanía se le dé la oportunidad a opinar sobre una cuestión en concreto y que vengan 1.875, creo que era el número concreto, de vecinos para poder votar, lo considero positivo, pero dentro de lo que tú también dices, de lo que si era una cuestión que tanto nos reclamaban, que era tan importante, al menos tenía que haber habido una participación de un 35 o 40%. Estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces eso sí que sería un porcentaje mucho más representativo que un 14,75, evidentemente, y veremos también el porcentaje de representación, o el porcentaje, perdón, de participación que vamos a tener con esta consulta. En este sentido, comparto, y además yo creo que es una corresponsabilidad de toda la ciudadanía, porque creo que los ciudadanos, y aquí entramos todos, queremos participar, pero luego somos muy comodones, que el resto nos lo hagan. Entonces exigimos que se abran foros y exigimos que tengamos la oportunidad de poder hablar, debatir, hacer propuestas, pero luego, ya ves, un salón de 60 y tantos, pues no hemos llenado ni la mitad. Esa corresponsabilidad ahora creo que es importante. Hay que hacer bien las cosas desde casa. Desde canales de información, en medios de comunicación hace 15
15 días se publicó esta sesión. La revista Al Revés, que es mensual, sale publicado. Se han colocado carteles desde la semana pasada en aquellos paneles que tenemos, los 10 paneles azúlicos que tenemos en Fitur, más en aquellos puntos, pues la Casa de Cultura, la Escuela de Música, incluso marquesinas. Se ha distribuido pues por redes sociales, entre ellas, bueno, también, y además agradezco, ¿no?, que como ciudadano pues se haga esa distribución, incluso en la página web también. O sea, todos los canales de información y de comunicación, todo es mejorable, ¿eh? Eso, además lo he dicho antes de daros la palabra, pero yo creo que ese feedback no existe. Y si existe es pues muy reducido. La cultura política, la cultura participativa tiene que cambiar, y yo espero pues que dentro de 10 años, pues en un tipo de cuestión de esta sala se quede muy pequeña y que venga la gente y que interactúe, que yo por eso no vamos a dejar de hacer estas cuestiones. Sí que es verdad que en algunas charlas o en algunas sesiones pues hemos estado todavía menos, ¿no? Incluso, como digo yo, los de casa, los concejales, pues a veces te replanteas ¿tenemos que seguir haciéndolo? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además creo que es positivo. Pero por supuesto recojo el guante de todas aquellas aportaciones. No, además que yo creo que has hecho una observación que es real. A mí me lo han comentado estos últimos días con el tema del tema de participación, de difusión y todo esto. Hay que dar una vuelta, pero a ver, nosotros estamos empezando en todo este tema, ¿vale? Entonces te vas dando cuenta. Yo ahora mismo cuando venía he visto que no había carteles que antes de ayer estaban también. O sea, se da una dinámica también de difusión donde puedo, según las normativas, que yo creo que estamos a sentar y plantear todo eso y dar una vuelta y media, si es verdad. La información del revés, en no poner ahora que la adrede. Supongo que habrá sido un error de comunicación al quitar la revista, vamos. Bueno, pero luego había carteles. No, pero ahora sí que nos queda una vuelta sin ninguna duda a todo esto. ¿Alguna pregunta más? Pues Miguel Esquer, muchas gracias por la